Pues bueno, esta mesa está conformada por la doctora Rosario Mariñez, de la Secretaría de Educación de Baja California en la ciudad de Tijuana, la doctora Claudia Pontón Ramos, investigadora titular del Instituto de Investigaciones en el ISUE en la UNAM, y la doctora Zaira Navarrete, investigadora y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UNAM, quien se encuentra en línea. Bueno, les recuerdo a nuestras invitadas, panelistas, que van a tener cada una 15 minutos. Nos vamos a ir por como estaba en el programa. Entonces va a iniciar la doctora María del Rosario Mariñez, después Claudia Pontón y finalizaremos con la doctora Zaira. Pues para iniciar esta mesa, a mí me gustaría como comentar es que también, como se ha mencionado en las mesas, algo muy importante, una de las actividades que ha hecho PABDI es la parte de las publicaciones, y entre ellas se encuentran las memorias de los encuentros que se han tenido a lo largo de estos años. Estas memorias se han reunido las ponencias que han sido dictaminadas por los miembros del programa y también son revisadas y corregidas. Y bueno, también ese es de los grandes trabajos que se han hecho. Las memorias, bueno, se encuentran en CD y una de ellas se encuentra virtual. Pero bueno, pues sin más preámbula, iniciamos con la doctora María del Rosario Mariñez. Así que adelante. Bien, muchas gracias, Luz. Buenas tardes. Pues ya, bueno, los que están, ¿verdad? Creo que están allá afuera los demás, o no sé, bueno, pero arrancamos, ¿no? Sí. ¿Dónde están? No sé. ¿Qué Marco te va a traer a Bueno, faltando 3 minutos te aviso. Pues sí, para que sí, cualquier cosa. Sí, pues digo, ¿y dónde? Ya están cansados. Sí, ya. Sí, ya están cansados. Se están cansados de entenderlos. Ay, Marco. Ya, arrancamos. Gracias, Daniel. Gracias, Marco. Bien, muy bien. Bueno, pues como todo mundo, como todos y todas que han estado en esta mesa, pues quiero dar las gracias, ¿sí? Quiero dar las gracias a la doctora Rosanidia Buenfil Burgos de haberme invitado. También dar gracias a Ernesto Treviño y a los organizadores por hacer posible este evento que creo era ineludible. No nos lo podíamos perder, ¿verdad? Bien. Bueno, muy bien. Entonces, quiero decirles que yo voy a hacer una lectura que está recogiendo pues textos que aparecen, párrafos que aparecen en los diferentes volúmenes de la colección que aquí se denominará Colección Editorial del PABDI. Esto es esta colección de investigación y análisis político de discurso. Es un acercamiento que yo puedo decir pues muy empírico realmente, ¿sí? Y que tiene que ver con la mirada, pues, de alguien que durante muchos años me dediqué a la edición de libros y a la edición de libros académicos, ¿no? A revistas y a publicaciones académicas. Muy bien. Entonces, pues desde allí estoy yo mirando la colección, ¿no? Entonces, esto es un poco desde dónde hablo, pues, ¿verdad? Bien. Empiezo diciendo que hasta cierto punto, la narrativa histórica de la colección editorial del PABDI puede iniciarse en 2006, cuando se llevó a cabo el primer encuentro del programa de análisis político de discurso e investigación, el PABDI, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ello, y cito, con la intención de ampliar y profundizar el intercambio con colegas de diversas instituciones, así como para fortalecer la formación y la investigación desde la perspectiva del APD, mediante las cuales sea posible el diálogo y el debate académico de la perspectiva analítica. Y para mí es importante iluminar precisamente las palabras diálogo y debate académico. Estos objetivos posteriormente se hicieron extensivos a la publicación de los trabajos presentados en los encuentros, o en este encuentro en particular.
Los temas abordados, primero en forma de ponencias, después en originales preparados para su publicación, son producto del seminario permanente, el cual comprende, como ya aquí mucho se ha señalado, el análisis teórico, la presentación y discusión de avances de investigación de los participantes y la investigación de académicos de prestigio. Los artículos presentados en esa ocasión, me estoy refiriendo al encuentro o posteriormente a los encuentros, para promover el debate y la conversación con pares y con el propósito de conformar un proyecto editorial, son sometidos a un riguroso proceso de dictaminación doble ciego por parte de reconocidos especialistas en los temas que se abordan. Todos ellos procedentes de diversas instituciones académicas y en su mayoría pertenecientes al SNI. Así nos los dice la introducción que está en el tomo 1. Una vez que los autores han tomado en cuenta las sugerencias y las observaciones derivadas de la dictaminación, se entregan a quien o a quienes coordinarán el volumen. Una vez conformado el volumen, los coordinadores de nuevo enviarán a dictaminación, ahora para el conjunto de la obra, a pares académicos. Posteriormente, sigue un cuidadoso proceso de edición. Y digo, cuidadoso proceso de edición, ¿no? Esto es, corrección ortográfica y de estilo, revisión de galeras, cuidado de la edición, todas ellas tareas inherentes al proceso editorial que desemboca en la impresión de la obra. La labor de gestión editorial queda a cargo de quien o quienes coordinan la organización del encuentro anual. Por ello, la mayoría de los volúmenes de la colección editorial están coordinados por 2 miembros, en algunos casos solo por uno. Las tareas de gestor o gestores editoriales abarcan seleccionar, revisar, ordenar, corregir estilo, ortografía, homogeneizar los formatos de los originales de autor previo a la maquetación editorial, resolver dudas con los autores y, llegado el momento, llevar a cabo la revisión de galeras y hacer el cuidado de la edición. En cuanto a la selección de imagen para los forros, portada y contraportada, desde el primer volumen se ha hecho de manera colectiva. Otra tarea más es seleccionar a quién será el invitado especial. Todas estas tareas mencionadas del proceso editorial son sin duda un plus en el proceso de formación, no solo del Nobel investigador, sino también de aquel que ya ha hecho un camino sostenido en la investigación. Todo ello en aras de que tanto el contenido como el resultado final sea un trabajo riguroso. O sea, el libro, tal cual, no solamente es el contenido, sino la forma. Y por ello también debe ser, así como el contenido ha pretendido ser riguroso en lo teórico, en lo conceptual, en lo metodológico en general, pues pensamos que la confección de la obra editorial debe de seguir las mismas pretensiones, ¿sí? Bien, entonces, de allí que estoy tratando de visualizar a Nobel investigador, al estudiante de posgrado, al investigador, asumirse como un profesional de la edición. No está en la currícula, ¿no? No está en el quehacer académico del investigador, porque es una tarea, un oficio, una profesión que tiene su propio campo, ¿no? Y así se ha instituido en las instituciones, en las universidades, en los centros de investigación que tienen sus áreas editoriales, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones, o lo más común, es que el investigador no se ocupe de ello, ¿no? O no se preocupe de ello.
O nos vamos ocupando cuando vemos la obra final, abrimos y encontramos cosas que no nos gustan ver, ¿no? Hay errores. Bueno, en todas las obras editoriales. No existe la obra editorial perfecta, pero bueno. Esta posibilidad de formación de gestor editorial a quien está enfocado en llevar a cabo investigación y posterior lograr la publicación de la obra no suele ocurrir en los ámbitos universitarios y académicos. Entonces, resulta que en el seminario permanente del PABDI hay esta otra gestión, llamo yo práctica, ¿no? En la que tenemos que asumir cuál es el rol que nos toca hacer y aprender más allá de lo relativo a la propia formación y al rigor teórico. Bueno, los volúmenes de esta colección publicados pues desde 2007, el número 1 se publicó en el 2007 hasta el 2022 y hay dos, son 15 volúmenes y hay dos que están en maquetación, ¿no? Según es lo que me han dicho. Entonces, lo que da un total de 17 volúmenes. Para mí, conforman un gran tejido discursivo de trabajo editorial ininterrumpido y que se sustenta por la labor de investigación y análisis de un colectivo muy comprometido, articulado en torno al programa de análisis de discurso e investigación bajo la tutoría académica de la doctora Rosa Nidia Buenfil Burgos. Para mí tiene sentido utilizar la imagen de tejido discursivo con su urdimbre y trama para hablar de la colección editorial del PABDI. En este sentido traigo aquí la metáfora de lo textil. Bien. ¿Qué es la urdimbre de un tejido? En tejido o tela, la urdimbre o hilo es el conjunto de hilos longitudinales que se mantienen en tensión en un marco o telar. Para diferenciarlo del hilo insertado sobre la urdimbre y bajo ella que se llama trama, contrahilo o relleno. Nada más no traigo ilustración, pero estamos hablando de hilos verticales y de hilos, que es la trama, horizontales. Y estos hilos están amarrados en un marco, ¿no? Pues, así la urdimbre, base que estructura todo el tejido, va articulando o amarrando los hilos de la trama. A manera de metáfora, puedo señalar que los hilos de la urdimbre se componen por los elementos de la triada metodológica que recorre. 1, una dimensión teórica que abarca principios ontológicos y epistemológicos, así como lógicas de intelección. 2, un referente empírico documentado. 3, las preguntas del investigador que incluyen un mínimo de conocimiento del campo problemático y lo que se ha investigado al respecto. Asimismo, abarca la caja de herramientas de la PD que contiene nociones que ya todos conocemos aquí, pues tales como discurso, hegemonía, antagonismo, articulación, posiciones de sujeto, entre otros hilos de la trama. A su vez, esta dimensión metodológica actúa en cada uno de los artículos incluidos en los volúmenes. De esta manera, los hilos de la trama corren de manera horizontal y van amarrando y articulando los hilos de la urdimbre. Están constituidos por cada uno de los temas publicados por los integrantes del PABDI. Así, en la urdimbre trama encontramos temas como la investigación. Estos nada más son ejemplos. Investigación de la educación, las políticas educativas, la escuela, los profesores, los contenidos, el aprendizaje, la enseñanza, historiografía de políticas educativas, formación de identidades, procesos educativos fuera de contextos escolares, o la forma y o mecanismos a través de los cuales los fenómenos sociales se han constituido, así como cuáles han sido las condiciones de producción, tanto culturales y políticas como históricas. Esto de acuerdo a cómo se explica en la introducción del volumen 2, y sabemos que hay muchísimos
temas más. Así también, en el volumen 3, Buenfil Burgos escribe qué es el PABDI, de dónde viene el programa, quiénes son sus participantes, qué se persigue, las tareas sustantivas y para qué es este esfuerzo. En el 4 se explica qué se entiende por metodología dentro del PABDI y la manera en que se abordan las articulaciones teóricas entre diversas disciplinas, pedagogía, antropología, historia, filosofía, sociología, psicoanálisis, entre otras disciplinas. Asimismo, de manera profusa, se va planteando en los diversos artículos bases analíticas para el estudio de lo educativo. 2 ejes temáticos se presentan de manera reiterativa: las políticas y la subjetividad en el campo de la educación. La cuestión de la identidad atraviesa toda la colección en su conjunto, dado que, cito, subyace en los autores la preocupación por la constitución de identidades sociales frente a la conflictividad que caracteriza la realidad. Esto se encuentra en el volumen 7. En el tejido discursivo de esta colección editorial, cito, resulta interesante advertir en cada autor o autora la posición ética y política puesta en disposición en el desarrollo de sus respectivos estudios. Esto es, desde dónde habla y escribe cada uno de los autores, quienes intentan comunicar algo, quienes deciden poner en tensión la cuestión teórica, el referente empírico y la postura. Además, cada autor intelectual en la producción del conocimiento de una temática social y educativa o de tratamiento teórico. Un momentito más, ya. Sí. Si me permiten. En el volumen 8, Pilar Padierna y Mónica García hacen un balance de los primeros 10 años del PABDI y al respecto señalan, cito, que ha formado y puesto en contacto a investigadoras e investigadores de diversas disciplinas, ha reconocido en la problematización de lo conocido, el instituido dimensiones conceptuales, discursivas, históricas, contextuales, institucionales, políticas y subjetivas de la educación, las políticas sociales, lo político como campo de disputa, la formación docente y las entidades sociales. En este sentido, la colección va haciendo un recorrido que podríamos decir histórico. Y vamos viendo, o sea, hay un corte en este volumen 8, que es los primeros 10 años del PABDI, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo este tejido discursivo es al mismo tiempo un hilo del tiempo, una línea del tiempo que nos va mostrando no solamente las voces de quienes integran el seminario, sino los temas, las problemáticas abordadas por cada uno de ellos, y también va reflejando el grado y el proceso de avance en su propia formación y en su propia apropiación de la perspectiva analítica, ¿no? Dejo esto aquí y si hay posibilidades puedo seguir abundando en otros aspectos. Sí, muchísimas gracias a la doctora Rosario Mariñez por su intervención y daríamos paso a la doctora Claudia Pontón. Claro. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. No voy a hacer ningún preámbulo porque tengo ajustado mi trabajo y porque estamos todos cansados. Bueno, buenas tardes a todos los miembros del PABDI y de forma particular a los organizadores de este evento. Muchas gracias por la invitación al coloquio latinoamericano titulado Investigación Social y Educativa en clave político-discursiva, su trayecto en los últimos 20 años. Me gustaría iniciar comentando que el año pasado tuve la oportunidad de estar con muchos de ustedes en otro evento donde desarrollé algunos comentarios relativos a la producción editorial de PABDI desde una mirada externa. En ese momento compartía que las publicaciones que conforman esta colección editorial dan cuenta de una pluralidad de temas, tópicos de discusión y ejes de análisis que desde el 2007 hasta este momento se mantienen en un debate permanente. Enfaticé también que se trata de una producción editorial soportada por un ejercicio de trabajo colegiado que desde diversas miradas intelectuales y trayectorias académicas, los autores a través de sus escritos dan cuenta de una multiplicidad de intereses y problemáticas muy variadas relacionados con temas y tópicos que abordan lo educativo
desde diferentes perspectivas teóricas y dispositivos intelectuales referentes al ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades en general y de forma muy particular del campo de la investigación educativa. Se trata de trabajos que en su conjunto delinean rutas de interpretación, así como aportes y reflexiones significativas sobre problemáticas histórico-sociales, culturales y político-filosóficas relevantes tanto para México como para América Latina. Comenté también que esta colección tiene una particularidad interesante y que es que la mayoría de los autores y autoras coinciden en que el análisis político del discurso, APD, se constituye como un horizonte de carácter ontológico, epistemológico, ético y político, soportado por una analítica que tiene como potencial convocar diferentes dispositivos y herramientas de intelección que exigen no solo temporalizar, situar y contextuar los acontecimientos y objetos de estudio que se delimitan o acotan para su análisis, sino también demanda desentrañar, destejer, confrontar distintas configuraciones teóricas, conceptuales y metodológicas. En este marco, resalté, por ejemplo, que Daniel Saur argumenta que el APD refiere a un proceso de análisis y recomposición siempre situado, que se distingue por tratar de dar luz sobre ciertas regiones de la discursividad social, permitiendo la inteligibilidad de los procesos sociales y dimensionando la complejidad de la trama social al recuperar pliegues, aperturas, desentrañamientos, paradojas, aporías y un conjunto de elementos puestos en juego en el conocimiento social. Se trata, dice, de una apuesta al conocimiento que se caracteriza por evitar una mirada lineal o determinista. Quienes por diferentes motivos hemos leído a autores y autoras que colaboran en los proyectos del PAPDI, podemos identificar diversas problematizaciones que no solo permiten reconstruir debates, sino también generar nuevos lugares de discursividad y horizontes de sentido, así como delinear tramas y itinerarios conceptuales soportados por un ejercicio de intelección reflexiva y crítica. Se trata de un colectivo colegiado que sobresale por abordar una pluralidad de temas que van desde el desarrollo histórico-conceptual sobre conflictividades sociales hasta el análisis de las implicaciones políticas y discursivas de la investigación educativa, entendida como una práctica política, reflexiones sobre la formación del magisterio y su relación con la producción o con la configuración de identidades profesionales distintas, acercamientos que se delinean, por ejemplo, en el análisis del cuerpo como una posibilidad de subjetivación y como un espacio de conflicto y contradicción, entre otras problemáticas más. A partir de este breve preámbulo, me gustaría apuntalar algunas reflexiones vinculadas a los intereses temáticos que este evento convoca, que es pensar la investigación social y educativa en clave político-discursiva. Desde este marco, revisé nuevamente los libros que integran esta colección, pero ahora con la finalidad de poder resaltar algunos debates al interior de esta producción editorial que me fue posible identificar. El PAPDI como parte de una herencia intelectual. Un primer aspecto que me parece central reconocer es que la producción editorial de más de 2 décadas del PAPDI hace evidente el desarrollo y consolidación de diferentes líneas de investigación sostenida por autores y autoras que se sienten convocados por este programa y con independencia de sus trayectorias y formación profesional, comparten horizontes de configuración discursiva y categorial. En su conjunto, estos autores están convencidos de que el análisis político de discurso es una analítica que permite la comprensión de diferentes discursividades enlazadas con el discurso, lo político y lo educativo. La recuperan como una herramienta de intelección orientada a la construcción de conocimientos sobre lo social, las dimensiones de lo cultural y lo educativo que se preocupan por mantener un equilibrio entre la teoría, el referente empírico y las preguntas de investigación.
Una analítica desde donde es posible abordar y reflexionar temas relativos a las múltiples dimensiones de lo educativo y sus implicaciones éticas, políticas y discursivas. Nos referimos a colegas que resaltan como aspectos sobresalientes que el APD exige una lectura cuidadosa y profunda que permita navegar por una constelación de significantes orientada a todos los hechos en donde se manifieste un sentido o una multiplicidad de sentidos que funciona como un marco de intelección que se encuentra en constante reconfiguración y desde la cual es posible generar dispositivos intelectuales orientados a pensar y reflexionar la compleja realidad social. Este esfuerzo de compromiso colegiado y diversificado tiene pilares teóricos conceptuales que derivan de una lectura cuidadosa de muchos autores, pero yo resalto dos, Laclau y Mouffe, quienes han abonado al desarrollo de un marco categorial importante que dan cuenta de un legado intelectual que resalta o hace evidente las diferentes dimensiones de lo político y sus posibilidades de articulación con otras configuraciones discursivas y horizontes de sentido y sus múltiples mediaciones, permitiendo identificar a los sujetos y sus relaciones sociales como referentes que forman parte de marcos discursivos más amplios, complejos y contradictorios. Es a partir de esta dinámica colegiada que es posible conjuntar miradas, posicionamientos y entrecruces entre diferentes perspectivas derivadas de la historia, la filosofía política, el psicoanálisis, la sociología, la antropología, la comunicación y la pedagogía, entre otras ciencias sociales y humanas más. Este tipo de estructura colegiada nos recuerda lo que dice Eva da Porta cuando plantea que el conocimiento es una tarea colectiva que requiere de debate, intercambios y diálogos, resaltando que las ciencias sociales en particular son una tarea colaborativa, intersubjetiva, dialogal, intertextual y interdiscursiva, aspectos que en su conjunto caracterizan la producción intersubjetiva y colectiva que nunca está libre de conflictos, debates y posicionamientos. Investigación social y educativa en clave político-discursiva. Con la finalidad de acercarnos de forma general a ciertos ejes de discusión que me fue posible identificar en una segunda lectura de los libros de la colección para desarrollar esta presentación, inicio con una derivación muy básica que fue conocer el significado del término clave. Y si bien en el diccionario encontramos diferentes significados, recupero el que me permite retomar el sentido de mis comentarios, y este plantea que la palabra clave puede entenderse como noticia o idea por la cual se hace comprensible algo que era enigmático. Si recordamos que el APD, en palabras de Rosanidia Buenfil, es una analítica o una caja de herramientas combinada, heterogénea, híbrida y ecléctica que incluye a lo educativo como parte de un registro analítico, considero que el término clave adquiere dimensiones más comprensivas. Por cuestiones de tiempo, solo acotaré mis comentarios a algunos ejemplos que desde mi punto de vista integran de forma muy clara la clave político-discursiva. Un referente que me parece importante es el uso de categorías intermedias, orientadas a establecer, si no un equilibrio, sí una mediación analítica entre los usos de la teoría y la realidad sociohistórica. Rosanidia Buenfil enfatiza de forma clara, y la cito, que en el marco de la investigación educativa y desde la perspectiva del APD, el significado al que se asocia esta expresión es el de la figura de intelección de alcance intermedio, una imagen analítica que ensambla la generalidad teórica con la particularidad histórica, o si se prefiere, conduce líneas de conexión entre el encuadre crítico y el referente empírico de la investigación. Termina la cita. Otro ejemplo interesante lo encontramos en los trabajos de Eduardo Remedi, de manera transversal. De forma específica en sus abordajes referentes a los procesos analíticos institucionales desde una perspectiva psicoanalítica lacaniana. Para este autor, lo cito, leer la institución como un entrecruzamiento de textos permite dar libre paso
revalorar el encuentro de lo imaginario y lo simbólico, abriendo un nuevo margen al espacio psíquico de los sujetos institucionales, donde la crisis no sea un sufrimiento en sí, sino un signo en el interior de la trama, cuya verdad reside en la posibilidad de abordar las apariencias que en el análisis de lo manifiesto den por asociación paso a lo latente, a lo profundo, lo no consciente institucional. Termina la cita. Remedi transita de un formalismo ramplón vinculado con los procesos institucionales hacia una forma novedosa de pensar la institución desde una dimensión fantasmática, donde es posible incluir un guión imaginario que une un orden mítico, el despliegue de identificaciones temporales, los procesos defensivos y los deseos inconscientes presentes en los sujetos institucionales. Creo sinceramente que este evento nos ayuda un poco a replantear y a pensar y a recordar lo que Remedi nos está recordando en este momento. Otro ejemplo que resalto son los acercamientos conceptuales de Laura Echavarría, la cual me da mucho gusto ver aquí y la leo mucho. Relativos al significante globalización, a partir de la analítica del discurso postulada por Ernesto Lacroix-Cissek. Desde un despliegue relacional de categorías como hegemonía, articulación y antagonismo, que derivan para esta autora en un poder de velar, por ejemplo, que desde una propuesta neoliberal, el significante globalización ha estado dotado de una identidad precaria y provisional, fijando temporalmente su campo de significados en políticas de libre mercado y del debilitamiento de los estados benefactores, así como plantear que en la tensión entre hegemonía, articulación y antagonismo se juega la construcción de proyectos económicos, políticos y sociales que estructuran los diversos campos, enfatizando que en este marco de discusión y de debate, el APD permite un posicionamiento ético y político que apuesta a un proyecto que incluya la participación de los diversos movimientos sociales emergentes en términos de equidad económica, igualdad política y justicia social. Es una publicación de Laura del 2008. Otro ejemplo muy interesante de esta misma autora y que nos recuerda al uso que ya nos decía Rosa Nidia de la categoría intermedia, refiere a la noción de cuerpo maquilador como una categoría intermedia que visualiza cómo se articula la fábrica global con el contexto laboral del país, así como su implicación con lo educativo. La construcción de esta categoría pretende mostrar cómo la fábrica global se materializa en el cuerpo de los trabajadores, los que actúan como condensación de condicionantes hegemónicos, tanto laborales como educativos. El potencial de esta categoría intermedia le posibilita a Laura delinear un detonante analítico que hace posible estudiar cómo actúa el neoliberalismo y la fábrica global en el mundo laboral mexicano y de forma específica en las historias laborales locales. En esta apuesta de análisis subyace la noción de cuerpo desarrollada por Foucault. Podría seguir trazando las diferentes rutas teóricas, conceptuales, históricas y metodológicas delineadas por los diferentes trabajos que integran esta colección, pero como siempre, el tiempo nunca nos es suficiente. Muchas gracias por su escucha. Muchas gracias a la doctora Claudia Pontón y ahora damos paso a la doctora Zaira Navarrete, que está en línea, así que adelante, Zaira. No sé si nos escucha. Sí, muchas gracias por la presentación. Hola a todas y a todos, colegas muy queridos. Es un gusto participar en este coloquio latinoamericano, Investigación Social y Educativa en Clave Política Discursiva, para conmemorar 20 años de existencia del Programa de Análisis Político de Discurso e Investigación. Gracias por invitarme a participar en esta mesa, a la doctora Rosa Nidia Buenfil, coordinadora general del PAPDI, y a los organizadores de este coloquio, doctor Ernesto Treviño, doctor Fabio Fuentes y doctora Luz Montelongo.
Inicio mi presentación señalando que son 3 las actividades fundamentales que conforman al PABDI desde su constitución. 1, la formación de sujetos. 2, la difusión a través de la organización de encuentros anuales de análisis político de discurso. Como ya mencionaba la doctora Rosario, con la colección PABDI, con las memorias del Congreso y los libros, obras con sello PABDI. Centraré mi participación en esta última actividad, las publicaciones. Para ello, preparé mi presentación en 2 rubros. 1, la importancia de la producción de conocimiento en ciencias sociales, humanas y de la educación. Y 2, características claves de los trabajos producidos desde esta perspectiva, el análisis político de discurso a lo largo de 2 décadas. Inicio con el punto 1. La producción de conocimiento en las ciencias sociales, humanas y de la educación se asemeja a la idea del filósofo y epistemólogo Gastón Bachelard, quien abordó la importancia de la reflexión crítica y la construcción del conocimiento a través de la exploración y el cuestionamiento constante. Bachelard destacó que el conocimiento se desarrolla a través de un proceso dialéctico de ruptura con las concepciones previas y la apertura a nuevas perspectivas. Siguiendo esta línea de pensamiento, otros autores como Pierre Bourdieu enfatizaron la necesidad de una mirada crítica hacia las estructuras sociales y culturales que influyen en la producción del conocimiento en las ciencias sociales. Bourdieu argumentó que las condiciones sociales y las relaciones de poder juegan un papel crucial en la de las realidades. Por su parte, Paulo Freire resaltó la importancia de la educación como un medio para la liberación y la transformación social. Freire abogó por un enfoque educativo que empodere a las personas y las motive a participar activamente en la creación y el cuestionamiento del conocimiento. En este contexto, la producción de conocimiento en ciencias sociales, humanas y de la educación no solo se trata de recopilar datos o hechos, sino de adoptar una postura crítica, cuestionadora y reflexiva. Esta postura crítica, cuestionadora y reflexiva es justamente la que caracteriza la producción escrita del programa de análisis político de discurso. Los libros producidos desde el PABDI tienen como eje común la perspectiva del análisis político de discurso postulada por Ernesto Laclau y en el ámbito educativo mexicano por Rosa Nidia Buenfil. Algunas de las características claves, paso al punto 2 de mi exposición, algunas de las características claves de los trabajos producidos desde esta perspectiva a lo largo de los últimos 20 años son: 1. Lenguaje y construcción de significados. Se enfatiza la importancia del lenguaje y la construcción de significados en la política y en la vida en general. Se argumenta que la realidad no es objetiva y que las categorías y conceptos que utilizamos para comprender el mundo son construcciones sociales y discursivas. Esta perspectiva se puede aplicar a la producción de conocimiento, ya que implica que nuestras categorías y teorías son productos de interacciones sociales y discursivas. 2. Discurso y hegemonía. Laclau introduce el concepto de hegemonía, que se refiere al proceso mediante el cual un grupo social o político logra establecer su visión del mundo con la denominante en una sociedad. Desde la producción escrita de los miembros del programa de análisis político de discurso, se argumenta que la lucha por la hegemonía implica la construcción de discursos que articulan demandas y significados diversos. En el contexto de la producción de conocimiento, esto sugiere que las teorías y enfoques particulares pueden luchar por la hegemonía en un campo académico. 3. Pluralismo y antagonismo. También se destaca el papel del pluralismo y el antagonismo en la política y en la producción de conocimiento.
Se argumenta que las sociedades y los campos académicos están compuestos por diversas identidades y perspectivas que pueden entrar en conflicto. Esta diversidad y conflicto son parte integral de la producción del conocimiento en ciencias sociales y humanas. 4. La construcción de nodos discursivos. Se sostiene que los significados y las identidades se construyen a través de las articulaciones de nodos discursivos, que son conjuntos de elementos significativos. Esto implica que la producción del conocimiento supone la construcción de teorías y enfoques que articulan elementos significativos de manera específica. En resumen, en esta perspectiva particular del análisis político de discurso, en el lenguaje, la construcción de significados y la lucha por la hegemonía pueden arrojar luz sobre la producción de conocimientos en ciencias sociales, humanas y de la educación, al subrayar la importancia de reconocer que el conocimiento es construido y discursivo, y que diferentes perspectivas pueden entrar en conflicto en la búsqueda de la comprensión y la autoridad en estas disciplinas. El programa de análisis político de discurso se ha posicionado en México y en América Latina como un campo productor de conocimiento. En este sentido, externo mis felicitaciones a su directora general, la doctora Rosa Nidia Buenfil Burgos, y a cada uno de los miembros del PABDI que a lo largo de 2 décadas hemos abrevado de esta perspectiva de intelección. Cierro mi participación haciendo un breve recorrido por imágenes de los libros publicados a lo largo de 2 décadas. Muchas felicitaciones por la publicación de estos 15 libros a lo largo de 2 décadas de trabajo académico. Muchas gracias. Hasta aquí me quedo. Sí, muchísimas gracias a la doctora Zaira por su intervención. Tenemos unos 5 minutos más para que ya inicie la ceremonia de clausura. Estamos ya en el tiempo, pero bueno, aquí Rosario me pide 2 minutos para terminar un último comentario, así que adelante. Bien, gracias, Luz. Hay cuestiones en esta colección, como decía yo, hay una línea del tiempo donde podemos ver que va a haber inflexiones, ¿no? Me parece que una es en el volumen 10, a partir del volumen 10 hay algo relevante, que es un nuevo abordaje, o sea, de esta perspectiva que se va a hacer a través del concepto de afecto, ¿sí? Me parece que es importante señalarlo, es en el volumen 10. Y luego, posteriormente, en el 12, encontramos esta convergencia entre educación y ciudadanía, en este volumen coordinado por Gerardo Málaga y Fabio Fuentes, ¿no? Y en el 14 se aborda la educación neoliberal, ¿sí? Y también quiero señalar, y me llamó mucho la atención, que en el volumen 15 hay un nuevo apartado que aparece bajo el título de corolario, ¿sí? En el cual se recoge toda la discusión y las aportaciones de investigación que se presentaron en ese volumen. Ese apartado de corolario está firmado por Rosa Nidia Buenfil. Pero hay algo que no quiero dejar pasar, que es en cada uno de los volúmenes hay un invitado especial. Estos invitados, estas aportaciones y colaboraciones que son incluso inéditas o elaboradas de manera exprofeso para cada volumen, vienen a abonar a la perspectiva del PABDI, abonan, coadyuvan a todo este trabajo, y a mí me parece muy importante pues señalar quiénes han sido estos invitados, ¿no? Tomás Podkiewicz, ¿sí?
Miriam Southwell, Ernesto Laclau aparece en dos volúmenes, Chantal Mouffe, Inés Dussel, Eduardo Remedi, Benjamín Arditi, Sandra Carlin, Ana Belén Blanco y María Soledad Sánchez, Sebastián Barros, también María Mercedes Ruiz Muñoz, Fasal Risby, de nuevo Adriana Puigros, de nuevo aparece Chantal Mouffe en el 15, y tengo entendido pues que están en maqueta 12 volúmenes más, el 16 y el 17, y pues ya en su momento veremos quiénes son los invitados especiales, ¿no? Y bueno, pues por todo ello vuelvo a reiterar que es la colección es desde esta metáfora de lo textil, ¿no? Es un discurso en sí mismo, en conjunto, ¿no? Que está construido por estos hilos, tanto longitudinales, ¿no? Como horizontales, que van amarrando esta perspectiva ya desde las aportaciones de cada uno de los participantes y miembros del PAPI. Eso es lo que quiero señalar. Y muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias.